Saludos, mi nombre es Christopher Paulino y el tema que les voy a tratar es implantación del sistema de archivos. ¿Qué es la implantación de un sistema de archivos? Bien, es bueno tener dos cosas a considerar antes de saber qué es la implantación. Primero, un bloque está compuesto por un determinado número de sectores que se asocia a un único archivo. Lo siguiente es que un archivo se almacena en uno o más sectores de bloques. Si pueden ver en la gráfica, se ve cómo se representa que un archivo o un dato está localizado en diferentes bloques. En este caso el bloque físico número 1, pero en el de archivo número 2. Bloque físico número 2, que sería el bloque de archivo número 2. Y así, dependiendo el tamaño del archivo, si no es suficiente que se almacene en un solo bloque. Los aspectos principales de la implantación de archivo es cómo se realiza el registro de los bloques asociados a cada archivo. El espacio en disco se divide en unidades de asignación denominadas bloques o sectores, también como se le conoce comúnmente. Cuando un proceso solicita espacio en disco, se entregará una cantidad de bloques que satisfaga las necesidades. En pocas palabras o en resumen, la implantación de los sistemas de archivo es la asignación en disco de un espacio que ya está determinado por bloques o sectores para almacenar un archivo. En este caso vemos este pequeño diagrama como se ve que sería un archivo donde se guardaría. Aquí estaría la leyenda de cada uno de los elementos digamos, esta sería la representación del disco duro. Hay diferentes tipos de implantación. Está la asignación adyacente, la asignación en forma de lista ligada, la asignación mediante lista ligada y un índice y los nodos índice. Estos tipos de implantación varían dependiendo la ubicación o el tipo, digamos, en que se reparta el tamaño del archivo para ser almacenado. En la asignación adyacente o la asignación continua, como se le conoce también, los archivos se organizan en zonas contiguas de almacenamiento secundario. Digamos que esto sería la representación de lo que sería varios archivos y su asignación en bloques. Digamos que el archivo A, tiene 4 bloques, el archivo B tiene 3 bloques. Vean cómo se le asignan contiguos. Primero uno, después el otro y después el otro. El archivo E, por ejemplo, tiene 12 bloques y todos los bloques están contiguos uno al otro. Las ventajas de la asignación contigua o adyacente son fácil implantación, ya que el registro de la localización de un archivo solo implica guardar la dirección donde éste inicia y su longitud. O sea, no tiene que estar verificando si esta parte va aquí, dónde iría la otra, porque solamente tengo, bueno, este espacio me ocupa 18 bloques. Búscame donde hayan 18 bloques y asígnalo. El rendimiento es muy bueno, puesto que el archivo se puede leer en una sola operación, porque no tendría que tener ese algoritmo de estar buscando dónde estarían las otras piezas. Desventajas. Para su implementación se hace necesario conocer el tamaño del archivo y al momento de su creación. Tal como le había dicho, se debe de tener una idea de cuántos bloques ocuparía cada archivo para entonces buscar ese pedazo de ese bloque completo o ese sector con X cantidad de bloques disponible para almacenarlo. Se puede presentar fragmentación externa del disco, ya que requeriría hacer compactaciones frecuentemente. Dificultad que los archivos puedan variar de tamaño con el tiempo. Digamos que tienes un archivo que ocupó en su momento 12 bloques, pero entonces los otros 16 bloques contiguos ya estarían ocupados por otro archivo, pero el primer archivo que guardaste
va creciendo. Entonces ahí habría un conflicto porque los siguientes bloques a tomar ya no serían contiguos, porque los próximos contiguos lo ocupó un archivo. Otro tipo de implantación es de lista ligada. Los archivos se asignan a zonas aleatorias de almacenamiento secundario dependiendo de la disponibilidad de los sectores. En este caso podemos ver como un archivo tomó varias posiciones aleatorias en vez de seguir contiguo como el adyacente. Las ventajas que este representa es que se mantiene a cada archivo como una lista ligada de bloque en disco. La primera palabra de cada bloque se utiliza como apuntador del siguiente. El resto del bloque contiene datos, se utiliza cada bloque del disco y no se pierde espacio debido a la fragmentación. A diferencia de la implantación adyacente, asignación adyacente, esta digamos que divide el archivo en varios trozos para repartirlos en bloques, lo que permite que cada pequeño bloque que haya quedado de por medio pueda ser llenado con con un trozo de esa información. Las desventajas que tiene la lista ligada es suficiente que la entrada del directorio guarde solo la dirección en disco del primer bloque. Tiene lectura secuencial directa, pero acceso aleatorio lento. Cantidad de espacio para almacenar datos de un bloque ya no es potencia de 2, es menos eficiente. Entonces, en base a la lista ligada, nace otra, digamos, otra forma de otro tipo de implantación en base a esa, que sería la lista ligada con índices. Se toma la palabra del apuntador de cada bloque y se le coloca en una tabla o índice en la memoria principal. Esta tabla es conocida como File Allocation Table o FAT. Seguro han oído mencionar de ese tipo de implantación. Tenemos FAT32 o EXTFAT en sistema de archivos y es debido a eso. Se tiene una tabla donde se dice, ok, tengo todos los datos eh, repartidos aleatoriamente, pero tengo una tabla que me indica dónde están repartidos para que de esa forma no haya tanto procesamiento para acceder a la información. Entre las características principales es que elimina los problemas de la lista ligada. Los problemas que traía la lista ligada sin índice era eso, el tú saber dónde habías dispersado esos trozos de información. Toma la palabra del puntero de cada bloque del disco y lo coloca en una tabla o índice de la memoria, tal y como les había explicado anteriormente. Acceso aleatorio más sencillo. Toda la tabla de estar en la memoria todo el tiempo para que funcione. Este tipo de implantación es utilizado en MS2 y Win9X FAT. En pocas palabras, este es el tipo de implantación que utiliza Windows. Por último tenemos el tipo de implantación nodos índice. Asocia a cada archivo una pequeña tabla que contiene los atributos y direcciones en disco de los bloques del archivo. Tipo de implantación utilizado por Unix y Linux. Es muy similar a la tabla ligada con índice, a la lista ligada con índice, solo que aquí se va teniendo, digamos, la información de dónde se ubica cada archivo desde su nodo raíz. Y, y bueno, por ejemplo, aquí tenemos que estos archivos son doblemente directos, pero ya esto es triplemente directo, porque van partiendo, digamos que se irían bifurcando, o no solo bifurcando, se podría dividir en muchos más trozos. Entonces, ese mapa, ese árbol, que tiene una representación de un grafo, de un árbol, se va a almacenar esa información de cómo recorrer para llegar a ese archivo en una tabla.
Los principales, digamos, las principales características que tienen los nodos índice es que contienen los atributos y direcciones en disco de los bloques del archivo, se traslada del disco a la memoria principal al subir al archivo, es rigor, almacena solo las primeras direcciones en disco, o si el archivo es pequeño, toda la información está en el nodo I. Si el archivo es muy grande, una de las direcciones en el nodo I es la dirección de un bloque en el disco llamado bloque simplemente indirecto. Eso era todo, esa fue mi presentación, espero que les haya gustado y que hayan adquirido suficiente conocimiento sobre este tema.